este precioso mediodía, donde quiera que se encuentren, dependiendo la hora. Quizá en algunos lugares sea más tarde, en otros lugares sea más temprano, pero estamos saludando de aquí desde la periferia del sur de Los Ángeles, desde las instalaciones de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, con mensaje de poder, mensaje de adoración, de alabanza, el mensaje que transforma y que cambia las vidas, es la palabra del Señor. Ya hicimos lo que se tenía que hacer, la alabanza. Todos los niños ya están en sus salones, amén, y ahora nos dedicamos a impartir la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestros seguidores donde quiera que se encuentran. Veo que muchas personas de allá de mi pueblo, en el oriente de Guatemala y para Chiquimula, algunos están pendientes de las transmisiones. Pues aquí estamos en esta hora contentos y agradecidos con Dios, porque Dios ha sido fiel hasta este momento, amén. Vamos a ir a la Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Y dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Estamos una vez más en este día. Tristemente, mientras otros no tuvieron la bendición de amanecer este día con vida, otros quizás amanecieron en un hospital, en una cárcel, otros quizás enfermos de gravedad, pero nosotros hasta este momento, Señor, podemos darte gloria y gratitud por tu fidelidad. Así que bendecimos a nuestros oyentes donde quiera que se encuentren en este momento, y a los que se van a estar conectando durante la transmisión o van a seguir viendo posiblemente la grabación, amén. Los hermanos también, gracias, y hemos entendido lo que dice tu palabra, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, amén. Pueden sentarse en la congregación. El tema para esta mañana dice: creciendo espiritualmente en la disciplina de Dios hasta ser semejantes a Cristo. Creciendo en la disciplina de Dios hasta ser semejantes a Cristo. Gloria al Señor. Con la experiencia de la salvación comienza un nuevo estilo de vida en la vida del creyente. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos saben? Que el aceptar a Cristo como nuestro Salvador y el vivir para Él es un estilo de vida. Amén. Y un estilo de vida que en lo personal yo no lo cambiaría por nada. Ese estilo de vida comienza con la ayuda de Dios a vivir en un proceso de crecimiento o de madurez cristiana que perdura hasta que morimos físicamente, o que el Señor venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Amén. La palabra del Señor nos enseña, nos dice que debemos de crecer, ir creciendo y creciendo, un crecimiento continuo, de gloria en gloria, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De nosotros depende entonces el crecer bien o crecer mal. Ya tengo algunos 50 años en el Evangelio, servir al Señor, y he visto mucho alrededor de tantos años, gente que tiene 20 años, 30 años en una iglesia, y no hay avance, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Hay que tratarlos como niños, y siendo adultos, quizás hasta abuelos. Pero la Biblia nos habla de madurar. Decía, de nosotros depende el crecer bien o crecer mal. Pero para crecer bien, y ahí está el problema, se necesita una vida disciplinada, una vida de disciplina. La palabra del Señor dice que nosotros somos soldados, y nos compara con soldados, y hasta hay un canto antiguo que se cantaba: soldados todos somos del ejército celestial, y tenemos que luchar.
Así que el deseo de Dios que crezcamos en su gracia cada día y ser como la luz de la aurora, ya lo dije, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este sermón lo he dividido en 4 puntos. Dice, una vida disciplinada según las instrucciones de Pablo. Segundo, un ciego que no se dio por vencido. Tercero, viviendo en libertad según la exhortación de Pablo. Sí, 3 puntos. Viviendo en libertad según la exhortación de Pablo. Entonces, una vida disciplinada según instrucciones de Pablo. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versos 7 al 10, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Diga si no los cristianos, si no se suben oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿En quién dice que esperamos? Nosotros no esperamos de la fuerza humana, nosotros no esperamos de recursos humanos, nosotros esperamos de Dios. Amén. Y Timoteo debía desechar todo lo que no edificaba. Todo. Ayer hablaba con una amiga. Bueno, no estoy de acuerdo con su argumento. Me decía, me cansé del Facebook y lo cerré, porque no veo que edifique para nada. Y yo le digo, bueno, pues depende del uso. Porque si se usa para predicar la palabra, si se usa para cosas positivas, para mí que vengan más y más y más. ¿Qué? Hace unos días me decía un hermano que en una iglesia no muy cerca, no muy lejos, dice que antes de la pandemia el pastor venía echándole maldiciones al Facebook, que el maldito Facebook, que el maldito Facebook, que el maldito Facebook. Hasta los niños lo repetían. Cuando vino la pandemia y se cerraron las iglesias, dije al mismo, hermano, vamos a transmitir por Facebook. Se para un diácono allá en la esquina de esos bravos. ¿Cómo es eso que ahora vamos a transmitir por Facebook? ¿No que es el maldito Facebook? Y hay un predicador, que mi respeto a ese predicador, que ya murió, está con el Señor, pero en su tiempo decía que la televisión era el cajón del diablo. Y en unas campañas varias personas llevaban sus televisores para que él los quebrara en plena campaña, porque era el cajón, y salía la gente liberada. Después él mismo tuvo su propio canal de televisión predicando la palabra. Entonces, así que Timoteo debía desechar o ignorarlas, todo aquello que no edificaba. Pero todo aquello que para otros no edifica, pero si lo usamos para bien, hay que usarlo en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces pasamos el tiempo en cosas no valiosas y no instructivas? ¿Cuántas veces, hermanos, pasan horas y horas desechando recursos, desechando fuerza y tanta cosa, y cosas que no edifican? Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, desecha las fábulas y profanas, ejercítate en la piedad. Y eso es lo que queremos aprender en este mediodía. Debía ejercitarse en la piedad, en la santidad, es decir, en las buenas obras, en las cosas buenas, porque Dios nos ha llamado a nosotros para bendecir y por supuesto ser bendecidos. Así que no que el ejercicio corporal no sea bueno. A mí me encanta caminar. Incluso antes de la pandemia, por muchos años, estuvimos registrados a un gimnasio. Y ahí vamos. Pues ahora con todas esas cosas que han pasado, pues ahora ya uno tiene su reserva, pero
ahí salimos a caminar y nos ejercitamos. O sea, que no fuera bueno. No que Pablo no valorara el ejercicio, porque él había sido del ejército romano, había sido militar, y él mismo habla de los atletas, sino que hace referencia a los Juegos Olímpicos romanos, todo aquello que no tenía edificación. ¿Okay? Pero hay personas que no solo se la pasan cuidando su figura por pura vanidad. Y no pregúntenle a los artistas, toda gente, ¿no? Que la vanidad, porque viven de la figura física. Ahí está el problema. Menos mal que aquí no tenemos ese tipo de personas. Pero hay personas que solo se la pasan cuidando su figura por pura vanidad. Pero Timoteo debía ejercitarse más en ¿qué? Más en lo espiritual, como la oración, el estudio de la Biblia, es decir, todo lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales. El hermano Juan Juárez, en la clase de escuela bíblica dominical, hacía referencia a lo que siempre decimos, que cuando una persona se convierte a Cristo, acepta al Señor, es el primer paso que está dando en su nuevo estilo de vida. Pero esa persona lo primero que tiene que hacer es, en primer lugar, buscar una iglesia donde congregarse. En segundo, estudiar la palabra, aprender a estudiar la palabra. Y segundo, ejercitarse en, ¿qué dijimos? En la oración. Aleluya. Y digo esto, hermano, porque yo recuerdo plenamente que un 22 de agosto de 1972, en una campaña al aire libre, para los guatemaltecos, en el Trébol, en la zona 11 de la capital, ahí entregué mi vida a Cristo. Después de 2 años y medio de asistir a la iglesia, ¿cuántas veces, hermano, yo había escuchado sermones? ¿Cuántas veces me habían hablado? ¿Cuántas veces cuando el predicador hacía el llamamiento, yo me escondía detrás de alguien, allá en las sillas de atrás, y buscaba siempre una persona un poquito que tuviera la espalda un poquito amplia, gordito, para esconderme? Y salía de la iglesia y decía, pero qué cobarde fui, ¿por qué no acepté? Mañana acepto. Y así se pasaban 2 años y medio. Pues sería, en esa campaña no soporté. Y me abrí paso entre toda la gente. Y acepté al Señor. ¿Y qué pasó? La consejera. Porque yo andaba huyendo de que no me miraran los hermanos de la iglesia, porque me conocían perfectamente. Y resulta que cuando yo me paro, la líder de la iglesia, una de las líderes de la iglesia donde yo iba, era consejera en la campaña. Y lo primero que me dijo, ahora tiene que asistir a la iglesia, como siempre, tiene que leer la Biblia, aprender a leer la Biblia, y tiene que aprender a orar en el nombre de Jesús. 3 disciplinas espirituales que son las que Pablo le está recomendando a Timoteo. Entonces, por eso, así que Timoteo debía estar dispuesto a sufrir oprobios, porque la vida cristiana, ¿quién ha dicho que es fácil? ¿Quién ha dicho que es fácil? ¿Quién? La vida cristiana no es fácil. Especialmente los creyentes somos vistos despectivamente, nos ven como ignorantes, como fanáticos y tanta cosa. Y eso lo digo por experiencia, porque ahora a través de las redes sociales, entonces hay gente que me conoció de joven, de niño, y que tenían quizás otra imagen mía, y cuando ven que soy pastor, entonces yo también empecé a recibir algún tipo de crítica y toda esa cosa, porque no se imaginaban. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, especialmente cuando se ejercita un ministerio, más todavía. Entonces, ¿quién ha dicho que el evangelio es fácil? Pero como dice el consejo, en primer lugar, el mismo Pablo dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ya era común en los tiempos de Pablo no congregarse. Y me imagino que en los tiempos antiguos, porque el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Quiere decir que el salmista le está diciendo a la demás gente, a las demás personas, miren cómo la pasamos, miren cómo disfrutamos, miren qué delicioso es adorar al Señor juntos, habitar los hermanos juntos en armonía, aleluya. Entonces eso es lo que el primer paso. Y el segundo paso,
aprender a leer la palabra del Señor, leerla, buscar con alguien, por ejemplo, de la iglesia, enseñarle al nuevo creyente. Algunos aconsejan que comenzar con el Evangelio de Juan, que es más fácil para entenderlo. Porque si se empieza a leer la Biblia, comenzamos desde Génesis, y qué bonito hablar de la historia de Adán y Eva y todo lo que viene, pero ya cuando se entran las genealogías y esos nombres raros y feos, ¿verdad?, que no los podemos pronunciar porque están escritos en un idioma ajeno al nuestro, entonces nos cansamos y dejamos la Biblia a un lado. Se aconseja leer el Evangelio de Juan. ¿Okay? Entonces, así que esa es una vida disciplinada, según las instrucciones de Pablo. Y Pablo, ya lo dije, había sido militar, había sido del ejército romano, había sido un tremendo hombre, entonces conocía la disciplina. Y es lo que se necesita en la iglesia. Los creyentes necesitamos ser disciplinados. No que hoy no vaya a la iglesia porque está lloviendo, no porque voy a la iglesia porque no, y siempre buscando pretextos para faltar. Y esos son los que dije hace un momento. Hay gente que tienen 20 años, 30 años y no pasan de lo mismo. No hay crecimiento. Y entonces cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, no resisten, porque es como el niño que no tiene vitaminas suficientes. Entonces con cualquier cosita, cualquier enfermedad lo bota. Pero nosotros los cristianos, el Señor nos busca, nos manda a madurar espiritualmente, a desear, aquel deseo de estar en la casa del Señor, que no miramos las horas para estar. Mire, yo trabajaba, hermano, por 12 años manejando camiones. Salía desde las 7:15 de la mañana, era mi horario de trabajo, regresaba a 4 o 5 de la tarde trabajando, pero yo, claro, trabajaba porque era mi deber responder, para eso me pagaban, pero yo no miraba las horas por estar en la iglesia, no miraba las horas por estar en la casa de Dios, para gozarme con los hermanos, aleluya. Y ese debe ser el deseo de cada cristiano. Deseo de estar en la casa del Señor y venir, hermano, con oídos atentos a escuchar la palabra, porque ya lo decía el hermano que nos enseñó al principio en la mañana, que cuando alguien decía que se aburre, lea la Biblia, porque entonces da sueño. Entonces, porque es lo que el diablo pone. Pero cuando nosotros, hermanos, lo hacemos con esa hambre espiritual, con ese deseo de conocer más y de saber más de las verdades espirituales, entonces, entre más leemos, qué bonito. Por ejemplo, en décadas anteriores, cuando se llevaba un registro, casi la mayoría de iglesias, de capítulos leídos, y ahí aparecían los capítulos leídos, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Entonces es un termómetro que se le llamaba, y qué bonito, aunque algunos lo leían solamente a veces quizás en la mañana estaban ahí apurándose para ver sin sentirle sabor a la palabra. Pero qué bonito leer la palabra, gozarnos y descubrir las bendiciones espirituales que el Señor tiene. El apóstol Juan dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que hay que estudiar la palabra. El segundo punto, un ciego que no se dio por vencido. Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dice que dio alabanzas a Dios, porque un hombre que había sido ciego ahora veía, un hombre que había sido ciego era libre de la ceguedad, aleluya. Pero como decía el hermano hace un momento, entonces ese era ciego, pero espiritualmente tenía los ojos más abiertos que los que quizás miraba físicamente.
Hay gente que tiene los ojos perfectamente bien, mira bien, pero espiritualmente están ciegos, porque no alcanzan. Por eso es el apóstol Pablo que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, le parecen locura, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, aleluya. Y cuando nosotros discernimos las cosas espirituales, la palabra de Dios espiritualmente, entonces cuando viene el crecimiento espiritual, porque empezamos a recibir bendición tras bendición, bendición tras bendición, aleluya, y empezamos a ver los frutos, y empezamos a ver cómo Dios empieza a moverse en nuestra vida, empezamos a ver a nuestros hijos, a nuestra familia, y qué bonito, hermano, es salir para la casa del Señor tempranito, como decimos, por ejemplo, si hay niños, tempranito despertarlo, desayunarlo, y si el esposo le dice, ¿sabes qué? A la esposa, encárgate tú de la comida, el desayuno, y yo me encargo de bañarlos a los niños, de cambiarlos, y vamos para la iglesia todos juntos a celebrar el día domingo, no solamente el día domingo, sino también los días de servicio, porque es aquella hambre espiritual, ese deseo de crecer espiritualmente. ¿Cuántos en esta mañana, aleluya, que tienen ese deseo de crecer cada día? Decir, como dice la Biblia, que la senda del justo es como el luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el cristiano nunca deja de crecer hasta que o Cristo viene por su iglesia o nos llama a su presencia. Pero el crecimiento es hasta que Cristo venga, hasta que partamos de este mundo. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta hora. Así que un ciego junto al camino mendigando, me había dicho, pidiendo limosna. Y el ciego preguntaba sobre el ruido y el alboroto, y preguntó qué sucedía. Y al saber que era Jesús, de seguro ya había oído de él, y le grita con persistencia. Ante su necedad, no le importó que le reprendieran. Le reprendían, pues al parecer para ellos estaba interrumpiendo a Jesús. Pero Jesús, que siempre estaba dispuesto, se detuvo y mandó a traerle, y le concedió su petición. ¿Cuántos han escuchado aquel dicho que dice que el que persevera alcanza? Ahora se había convertido en un discípulo más, glorificando a Dios. Y ahora, al ver el milagro, toda la multitud hacía lo mismo, alabando a Dios, siguiendo la alabanza del ex ciego, porque ahora es ciego. Así que, hermano y amigo, en esta mañana, en este mediodía, el acudir a Jesús en busca de ayuda nunca será en vano. No importa la necesidad que tengas, no importa la situación que estés viviendo, el problema que estés atravesando, pero Jesús siempre está dispuesto para ayudarte. Jesús siempre está dispuesto para bendecirte. Jesús siempre está dispuesto. Jesús nunca dice que no. Él nunca está ocupado. Él siempre nos atiende. Bendito Dios, aleluya. Nosotros los seres humanos no podemos atender a 5 o 10 personas al mismo tiempo con la misma efectividad. Pero el Señor, como es omnipresente, Él está en todo lugar. A Él no importa, pueden haber millones y miles de gente en diferentes partes del mundo que le estén pidiendo, que le estén adorando, y Él los atiende, los escucha a todos. Aleluya, esa es la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Entonces la persistencia del ciego logró su cometido. Aleluya, al acudir a Jesús en busca de ayuda hacia nunca será en vano. Porque sabe una cosa, Dios conoce nuestras necesidades, pero Él desea que se las expongamos. El Señor conoce nuestra necesidad, Él lo sabe, pero Él desea que nosotros le digamos, se la expongamos, como la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? 12 años de padecer de esa enfermedad. Había gastado todo su dinero. Por lo que se ve, no era una mujer tan pobre, pero ahora estaba pobre. Pero la enfermedad continuaba. Y como la vemos en aquella gran multitud, ella hacía así, tan solo tocar el borde del manto. Ni siquiera decía siquiera tocarlo, tocaré a él, tocaré su mano, el borde de su manto, de su vestido, se le sana. Aleluya. Y Dios le concedió. Bendito Jesús. Como la mujer sirofenicia, ¿se acuerda de la mujer sirofenicia? Que por no ser judía,
obviamente no tenía los mismos privilegios que los judíos tenían. Le pidió un favor. Y Jesús le dijo: no es lícito, porque no era judía. Lanzar las perlas a los perrillos. ¿Okay? No que Jesús fuera muy drástico, Jesús la estaba probando, porque como era gentil, no era judía. Y era un dicho, porque así miraban los judíos, miraban a los gentiles como perrillos. ¿Y qué fue lo que dijo la mujer? Sí, Señor, ahí humillada, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Otra hubiera sido, hermano, sale huyendo. Yo que venía con la esperanza que Jesús me sanara, y mire lo que me dijo, y mire lo que me hizo. Ese es el Jesús que dice: y mire lo que me dijo, me humilló. Eso hubiera sido la respuesta. ¿Cuántas personas hay que por un malentendido, simplemente por un malentendido, por una cosita tal vez insignificante, se van de la iglesia, se van de la congregación y se van allá porque en aquella hay gran poder, allá se está manifestando el Señor, allá sí está la cosa buena, y al poco tiempo comienzan los problemas allá, y así anda de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Esa no es madurez espiritual. Aleluya. Así que recibamos la palabra en esta hora con mansedumbre, en el nombre del Señor. Tercer punto: viviendo en libertad según la exhortación de Pablo. Miren lo que dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud no era extraña para los judíos. Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Lo habían estado 430 años en Egipto. Habían sido llevados también cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y ahora estaban bajo el yugo romano. O sea que no era nada extraño. Fueron esclavos, ya lo dije. Muchos de los judíos querían seguir bajo los preceptos de la ley. Ya el Señor los había liberado. El Señor había hecho toda la obra a un solo sacrificio. Y ese era el problema que Jesús enfrentaba. Porque querían seguir bajo los preceptos de la ley. No asimilaban la salvación por gracia. Pablo le manda a entender el verdadero concepto de libertad. Es como salir de la cárcel y querer volver a ella. Se necesita, hermano, estar fuera de razón para salir de la cárcel y querer volver, a menos los que ya les gusta, porque ya hicieron de la cárcel su estilo de vida. Pero una persona con sus 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, como el esclavo que quisiera estar bajo el yugo del amo, malo. Querían volver a la circuncisión porque no entendían que ahora en la libertad se había circuncidar el corazón. Ya no era la circuncisión física que se practicaba en el Antiguo Testamento, o sea, ahora era la circuncisión del corazón. Y cuando habla de circuncisión del corazón, habla ¿de qué? De humillación, de morir a la carne, de vivir en el Espíritu. Aleluya. Y entonces cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, entonces cuando crecemos espiritualmente, venimos a la casa del Señor con esa reverencia que la obra del Señor requiere. Venimos a la casa del Señor con ese deseo de crecer. Así que la libertad de que el escritor les habla era de tener control sobre el pecado. Por eso le decía Pablo: desecha las cosas vanas, desecha lo que no te edifica. Entonces, cuando se ejerce el poder, cuando se tiene el poder de Cristo en nuestras vidas, entonces hay dominio sobre el pecado. Ya no es el pecado que domina a la persona, sino que la persona domina el pecado. ¿Estamos aprendiendo?
Entonces, así que Pablo manda a los Gálatas no solo a vivir en libertad, sino a estar firmes en ella, firmes en ella. Y es de lo que les habla a los romanos, dice: justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos justifica, no somos nosotros. Cristo es el único que justifica. Así que un creyente firme en su vida espiritual es un creyente disciplinado, en quien se puede confiar y asignarle responsabilidades, porque no se le puede asignar responsabilidad a alguien que no es constante, a alguien que no se somete. ¿Cómo se le va a asignar una responsabilidad? Pues una persona responsable y constante, entonces, qué bonito, usted podría hacer esto, puede hacer el otro, porque sabemos que no nos va a dejar botados. Aleluya. Así que en conclusión, hemos hablado de 3 elementos básicos para vivir una vida victoriosa en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, una vida disciplinada, como Pablo exhorta a Timoteo. La persistencia del ciego y la libertad que Pablo manda practicar a los Gálatas. Nada es imposible, porque Dios nunca manda o pone cargas que no podamos llevar. Él dice que con Él su yugo es fácil y la carga es ligera. Así que el deseo de Dios es que vivamos una vida plena, que vayamos de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que será cuando partamos de esta tierra o el Señor venga por su iglesia. Dije, ya cerca de unos 50 años de conocer a Cristo. Y a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo gente se convierte, acepta, pero no hay avance. Algunas veces pudiera ser también por descuido también de la iglesia, pero la mayoría de las veces es porque fue un acto de emoción. Yo me recuerdo las campañas en las décadas pasadas, campañas donde aceptaban 5,000, 6,000, 10,000 personas, y un año después ya no eran 5,000, eran tal vez poquito lo que se quedaban en las iglesias. Eso no es el deseo de Dios. La perseverancia es la clave del éxito. Así que en esta mañana, este mediodía, quisimos traer esto porque la iglesia necesita crecer. Y si alguien nos está escuchando que está pasando por alguna situación también, o que no hay avance en tu vida cristiana, 3 cosas. Primero, ya lo dijimos, congregarte, pero congregarte formalmente. Segundo, estudiar la palabra, si es posible comenzar con el Evangelio de Juan. Y tercero, congregarse constantemente y orar en el nombre del Señor. Amén. Así que voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento. Vamos a orar al Señor y vamos a hacer un llamamiento. Si hay alguien esta mañana que esta palabra ha tocado su corazón, donde quiera que se encuentre, si hay alguien en este momento, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tu misma conciencia te dice que si mueres hoy o Cristo viene, no estás seguro de tu salvación, ¿por qué no repites estas palabras? Señor Jesús, me entrego a ti, te recibo en mi corazón, quiero ser tu hijo. No necesitas ir a agarrar un diccionario para pronunciar estas palabras, ni ir a una escuela tampoco. Palabras sencillas, pero si las pronuncias de corazón, ya lo dije, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca, nunca será la misma. Nunca. ¿Sí? Busca una congregación. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros con mucho gusto te ayudamos a buscar una iglesia donde puedas crecer. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre el bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Igual. Ahí está WALL, ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y nuestro día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores. Tenemos pastores que vienen a prepararse con nosotros y líderes de distintas congregaciones. Así que por oportunidades de servir al Señor y de crecer, no puedes dejar de crecer. Muy bien,
Y esto ha sido todo por hoy. Nuestra próxima transmisión es el jueves, a eso de las 10 de la mañana, de la oficina pastoral. Queremos preguntar en este momento, ¿verdad?, si hay alguna necesidad. Queremos orar por todos, amén. Y si alguien desea pasar al altar, también el altar está abierto para todos aquellos que quieran venir a la presencia del Señor. ¿Cuántos han sentido que Dios les ha hablado esta mañana? Aleluya, gloria al Señor. Sé que hay un poquito de calor, un calor, como dijera, húmedo. Y cuando hay un calor húmedo, eso es como que la gente se siente deprimida, pero ya hablamos de que hay libertad en Cristo. Amén. Oramos, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por esa persona que por fe te está recibiendo en su corazón. Gracias por aquellos y aquellas, Padre, que donde quiera que se encuentren, están haciendo un pacto contigo, un voto contigo, Señor. Ayúdales en su crecimiento espiritual, que puedan desarrollarse, para que puedan crecer como tú quieres que crezcas. Un crecimiento, Señor, aleluya, conforme a tu palabra, no de emoción. Y oramos, Padre, por aquel que está reconciliando, por aquel que se ha apartado de ti, por aquel que ha descuidado su vida espiritual. Pedimos en el nombre de Jesús que le bendiga grandemente, aleluya. Y también, Señor, para que haya avance en su vida cristiana, en el nombre del Señor, aleluya. Bendito Jesús, gloria a Cristo. Vamos a despedirnos de las redes sociales. Una vez más, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Iglesia Comunidad Cristiana, bajo el nombre de tu servidor Vladimiro Monroy. Estamos para servirte en el nombre del Señor, amén. Así que vamos a orar, nos despedimos de las redes sociales, nos quedamos con la iglesia, tenemos hoy Santa Cena y otras actividades. Así que levantemos toda nuestra mano al cielo y decimos: Padre, gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por todas las bendiciones. Gracias porque mientras el día dura, como dijo, a la edad de 12 años, las obras de mi Padre me conviene hacer. En esta hora, Padre Santo, una vez más, Señor, bendice tu obra, bendice tu iglesia alrededor del mundo, Señor, donde quiera que esté, para que podamos, del Señor Jesús, un día presentarnos delante de ti, como dice Pablo, como obrero aprobado. Bendito Dios, que no ha de ser avergonzado. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima transmisión, nos quedamos con la iglesia.